Buenos días, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y tenemos esta mañana desde Francia el placer de tener al doctor Rafael Lara Martínez, que como ustedes saben, él es antropólogo, lingüista, literato, ha escrito más de 20 libros y se ha concentrado, uno de sus intereses ha sido todo lo que es el indigenismo, la filosofía indígena y la importancia de la misma, así como las lenguas indígenas de Centroamérica y México. Este conversatorio lo estamos dedicando Rafael y yo a la memoria de un arquitecto muy querido por los dos, que se llamaba y se llama para nosotros Víctor Eguizábal. Víctor estudió en Francia como arquitecto y también como urbanista, vivió allí la mayoría de su vida y se concentró en a crear una asociación de salvadoreños en el extranjero, en Francia, para apoyar la relación entre El Salvador y Francia y presentar actividades culturales, artísticas, tanto en la embajada como en otros lugares. Entonces, agradecemos esa gran contribución de parte de Víctor y le voy a pasar la palabra a Rafael. Adelante, Rafael. Sí, muchísimas gracias. Claro que está dedicado a Víctor porque en los últimos meses, ¿no? Antes de su muerte, siempre hablaba con Víctor quizás una vez por semana, una vez cada 2 semanas, y le comentaba lo que estaba haciendo. Y por cierto, uno de los temas de los cuales hablamos fue el que voy a impartir ahora, ¿no? Él quedó pendiente que le hiciera una caricatura mía, pero esa me la debe, así que dentro de poco va a llegar, ¿verdad? Entonces, sí, para mí es un gran honor dedicarle este trabajo a Víctor, ¿no? Janet va a pasar el PowerPoint, ¿no? Y como dijimos, entonces a Víctor Eguizábal, con quien conversé de Francisco Gavidia y de este proyecto que lo terminé, ¿no? Unos días antes, ¿no? De su muerte, por eso va dedicado a él, ¿no? Así que en él, ¿no? Sigue vivo en estas ideas. ¿Y cuál es la idea central, no? Vamos a comenzar. La idea central se llama Francisco Gavidia y el indigenismo, ¿no? Vamos a la siguiente, ¿no? Esa es van a ver, luego voy a hablar de esta imagen, que es Quetzalcóatl en Tlilan, Tlapalan. Después vamos a ver dónde se encuentra ese Tlilan, Tlapalan, según Gavidia y según la antropología actual. Vamos a la siguiente, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el tema central? El tema central va a ser, yo voy a plantear un dilema entre crear una identidad nacional a través de la literatura o crearla a través de la antropología. Y para eso voy a leer nada más me voy a concentrar en 6 relatos prehispánicos de Gavidia. El Códice Maya, La Loba, Copán o Sajunto de América, La Vuelta del Héroe, El Testamento de Kikab y El Pastor y el Rey. Eso lo pueden encontrar, ¿no? En siguiente imagen, en los cuentos y narraciones de Gavidia. La última edición o una de las últimas ediciones fue de la Biblioteca Básica de Literatura Salvadoreña. Entonces, como les dije, yo voy a plantear un dilema. Y vamos a ver esa imagen, la otra que estaba anterior, esa identidad literaria versus la antropología. Por una parte, se habla mucho del archivo del autor, pero yo voy a plantear tenemos que leer a Gavidia del archivo del autor a partir del archivo de la antropología en el siglo XXI. Yo no estoy, como Gavidia, a principios del siglo del XX, entre el siglo XIX y XX. Yo estoy en el 2021. Entonces, entre Gavidia y yo ha habido un siglo de antropología. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar las ideas de Gavidia? ¿No? También podría hablar de Barbarena, después en enero vamos a hablar de Ceballos y también podría hablar de Salarrué, ¿no? En relación a la antropología del 2021.
Entonces voy a plantear un problema muy fuerte que es, bueno, se guardan los archivos de muchos autores, el de Gavidia, el de Salarrué, el de otros autores, pero ¿dónde está el archivo de las lenguas indígenas en El Salvador? Es decir, en el Museo Nacional de Antropología, dedicado a un antiindigenista, no hay ninguna sala sobre las categorías gramaticales de las lenguas indígenas. Entonces, eso ha sido un problema clave. Ustedes saben que en México, voy a hacer también un contraste entre los estudios mexicanos y los estudios salvadoreños. Desde 1956, Miguel León Portilla plantea la existencia de una filosofía náhuatl. ¿Y a dónde está en El Salvador un libro sobre la filosofía lenca? Es decir, sería la exigencia gavidiana, porque él viene de San Miguel. Yo todavía estoy esperando, medio siglo después de León Portilla, un libro sobre la filosofía lenca. No existe. Entonces ven los requisitos, ¿no? de distintos entre México y El Salvador. Entonces planteo un problema. El indigenismo, el modernismo, el regionalismo, sin un archivo de las lenguas indígenas, ni la historia mesoamericana, que vamos a ver dentro de poco, sino hay una tradición inventada, y no solo una tradición inventada, sino voy a decir una ciencia inventada, una pseudociencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de descolonización en el siglo XXI sin la palabra del colonizado? Y el otro, ligado a ese indigenismo, vamos a ver cuál es el lugar de la mujer en esos cuentos. Voy a decir, la mujer está casi ausente, o está casi siempre al servicio del poder político del hombre. La mujer está en su casa. Vamos a la siguiente imagen, por favor, Janet. ¿Verdad? Bueno, ese es el Cuentos y Narraciones, una de las ediciones originales, lo podemos pasar y vamos al primer cuento. Entonces vamos a la síntesis anotada de los 6 relatos prehispánicos de Gavidia de esos cuentos y narraciones. El primero se llama, les dije, el Códice Maya. ¿Qué nos dice el Códice Maya? Es la historia de Canob que viene de Quintana Roo. Por tanto, si viene de Quintana Roo, ese señor habla maya yucateco. Y uno de los problemas que voy a plantear es cómo la mayoría de los autores clásicos, incluyendo Gavidia, desconocen la complejidad de la familia maya. Es decir, en El Salvador nunca se habló maya, se habló chortí pocomam. Pero entre el chortí y el maya yucateco la diferencia es más grande que entre el francés y el castellano. Entonces, este señor, ¿no? Este Canob de Quintana Roo, se enrola en un grupo de investigadores, arqueólogos extranjeros para ir a Palenque. ¿Dónde? Palenque ya es zona chol. El apóstrofe son las consonantes glotalizadas que, como ustedes saben, existen en casi todas las lenguas mayas. Y no existen esas consonantes glotalizadas en el náhuatl, pero sí existen en el lenca. ¿Va? Entonces a Palenque. Palenque, Gavidia le llama Tlapalan. El problema va a venir, ¿qué es Tlapalan? Es decir, es un nombre, Tlapalan es un nombre mexica. Entonces, ¿cómo que Palenque se le atribuye un nombre mexica? Y no solo eso, Tlapalan, y luego lo desgloso con más amplitud, ¿no? Tlapalan es como decir, en Palenque está el cielo, porque es un lugar mítico, y los lugares míticos no tienen un asidero en la tierra, ¿verdad? Entonces, a él, ¿no? le implica otra cuestión que está haciendo Gavidia, es su ideal de unión centroamericana. Él está por crear, ¿no? Recrear la unión centroamericana desde Guatemala hasta Costa Rica, la está proyectando al pasado prehispánico. Por eso imagina que hay un imperio que allí en Canob, ¿no? Descubre en esta Palenque, Tlapalan, un imperio que va desde el Golfo Dulce, en Costa Rica, ese no había ese cero, sería el paréntesis, va hasta Tehuacán, hasta Puebla, lo cual nunca existió. Obviamente, esas ideas él no las inventó. Entonces, nos plantea ya ese problema que no existe una diversidad maya. Miren, solo en Guatemala, Quicheca, Chiquel, Zutujil, Quechí. Luego, en Chiapas, Tzeltal, Tzotzil, es decir, los mayas son muchas lenguas regionales, ¿verdad?
Y no solo eso, sino la está identificando al náhuatl, ¿no? Él no está haciendo una diferencia entre el náhuatl mexicano y el náhuatl salvadoreño. Y si no está hablando de una familia maya naoa, que lingüísticamente no existe. Entonces nos plantea ya ese cuento el problema de cómo vamos a leer a Gavidia desde el 2021, que vamos a ignorar la historia mesoamericana, la lingüística, ¿no? Mesoamericana, ideas que está tomando de Bracer de Bourbourg y de Fernando, ahí falta una N, Fernando Alba de Ixtlilxóchitl, quien imaginó también la idea de un imperio, ¿no? Semejante, ¿no? al que proyecta Gavidia en su ideal de Unión Centroamericana. El Ixtlilxóchitl lo plantea para México. Bueno, vamos a la siguiente, ¿no? A la siguiente. Además, al leer los archivos clásicos, Canov encuentra evidencia de Moctezuma en un archivo maya clásico, lo cual sería imposible. Como en los archivos mayas había evidencia de un tlatoani mexica que existió mucho más, que existió anteriormente. Él también, bueno, hace una confusión entre Acolhua, 1900, y Cuscatlán, ¿no? Por último, ¿qué hace Canov? Quema los archivos. Él quema para que los investigadores extranjeros no se apropien de su pasado prehispánico. Entonces, quemar los archivos, ¿no? Nos llega a un problema, es decir, vamos a inventar entonces una nueva identidad sin los archivos, que nos está hablando, que es el problema fundamental que estoy planteando. ¿A dónde están los archivos de las lenguas indígenas? ¿Dónde está un libro de filosofía lenca, que sería mi exigencia? ¿Y por qué los departamentos de filosofía en El Salvador no incorporan el estudio de la filosofía? La defino como la sabiduría de la afiliación del amigo de las lenguas indígenas. No podemos hablar de una filosofía americana ni de una filosofía salvadoreña si no incorporamos el estudio de la episteme, de la filosofía de las lenguas indígenas. Y para eso les dejo una tarea. ¿El idioma El Salvador es una lengua occidental o es una lengua indígena? ¿Cómo podemos saberlo? Por la gramática elemental. No les voy a decir, lo dejo para las preguntas, pero algo muy esencial para las lenguas indígenas es dónde se marca el sujeto, en latín sería el nominativo, dónde se marca el objeto, es decir, el acusativo, dónde se marca el objeto indirecto, el dativo, ¿verdad? También la fonología, la morfología, es decir, cuáles son los sonidos, incluso las figuras de estilo, ¿no? El diafrasismo, la repetición, los ciclos, ¿no? Bien, con eso vamos a la siguiente, ¿no? Bueno, vamos al siguiente cuento, al siguiente relato que se llama La Loba. La Loba nos remite, ya no estamos en Chiapas, ¿no? Es decir, en Palenque, sino vamos al occidente, al oriente del Salvador. Es un simulacro testimonial de Gavidia, donde dice que a los 8 años él visualiza a las muchachas bonitas, es decir, está, por supuesto, definiendo su masculinidad. Y desde allí, está en Cacaopera, desde allí él ve Honduras, y en Honduras visualiza al Empira, es decir, la historia oficial. Está viendo la historia oficial, ¿no? Y sí, retoma, eso sí, el nahualismo. Es decir, es una mujer que se transforma en loba. Yo diría, sí, hablo en un contexto centroamericano, diría coyota. Incluso un cuento semejante se halla en San Pedro Nonualco, y lo transcribe Alejandro Dagoberto Marroquín en su libro clásico. Entonces la loba nos remite a Roma, es decir, está confundiendo la tradición indígena con la tradición clásica. Eso lo dejo como dilema. Ahora, lo que me interesa centrarme, además de esta cuestión del nahualismo, es que los 5 nombres propios de los personajes no corresponden al Cacaopera ni al Lenca. Es decir, que Gavidia está
proyectando, lo que voy a decir, fuentes mexicanas hacia El Salvador. Mira, la primera personaje principal es Oxiltla, que la traduce como flor de pino. Pero como ustedes saben, el fonema TL solo existe en el náhuatl mexicano. No existe ni en el náhuatl salvadoreño, ¿verdad? Y mucho menos existe en el Lenca. Y si no, revisen todas las gramáticas, ¿no? Desde Campbell hasta King, ¿no? Y nos dan también otras traducciones. Él dice, las traducciones que encontré es Chal espino y Shuna vasca flor. Entonces, en náhuatl, Oxitla es ungüento. Entonces, él se está permitiendo, claro, es ficción. Por tanto, si yo escribo una ficción sobre Francia, yo voy a decir que hablan alemán o que hablan ruso. Tengo el derecho de transponer lenguas. Entonces, ese es el primer problema del indigenismo, ¿no? Ven, vamos a la siguiente, ¿no? A la siguiente imagen. La siguiente imagen, que como dije, sigo hablando de estos personajes. El otro es Iquexapil, que lo traduce como perro de agua. Recuerdo que la X en español antiguo como México se pronuncia igual que la SH en inglés, ¿verdad? Iquexapil es perro de agua, pero perro es Shushu, Shui, Alu, y agua es Wal, Wach, Li. Entonces nos plantea, según los diccionarios actuales, de dónde está inventando Gavidia, o transponiendo nombres a los personajes. El siguiente personaje es Colac Chiut, o Cola, que él lo traduce como monada de culebra, pero culebra es Amap, o Shalala, Yarra, y la TL, ya vimos, no existe en Lenca, ¿verdad? Luego es Hostal, cascabel, pero hostil es tener hambre, y no encontré la palabra cascabel en los diccionarios Lenca ni Cacaopera. Luego, el siguiente personaje es Ofo, diablo de los ladrones, pero el sonido fricativo, labiodental, F, ¿no? Casi no existe, salvo en posición final de sílaba. Eso dice otro trabajo sobre Lenca, es decir, que todos los nombres no son Lenca ni Cacaopera. Entonces nos plantea, está recreando una tradición Lenca y Cacaopera, sin nombres en Cacaopera, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. En ese cuento, eso sí, plantea, yo voy a decir, no denuncia, para mí Gavidia más bien anuncia. ¿No? Confundamos anunciar y denunciar la violencia de género. Hay duendes que ahorcan mujeres para el poder, porque el poder masculino se basa en la poligamia masculina y en la decisión familiar. ¿Quién decide con quién se va a casar Janet? No el tenis. La decide la madre, el padre, y solo la muerte de la madre es la liberación de la hija. Es decir, es el poder, el hombre acapara mujeres, y eso es una prerrogativa masculina del poder, y la mujer joven tiene que someterse a los designios familiares. Bueno, ya no hablé de la mujer en el primer cuento porque la mujer no existe, solo hay hombres. Al final voy a hacer una recapitulación sobre los personajes femeninos. Vamos a la siguiente imagen. Vamos al siguiente cuento. Copán o Sajunto de América. Ven, ya al darle el nombre de Sajunto de América, se ve cómo Gavidia está transponiendo la literatura europea para narrar, ¿no? para crear una literatura prehispánica y forjar una nación. Allí nos plantea otro problema que actual. La mayoría de los autores clásicos no hacen la distinción entre raza y etnia, es decir, entre la biología y la cultura. Incluso hay trabajos, y eso hablaremos en enero, que hablan de una raza nonoalca. No había raza nonoalca, una raza pipil. No había raza, es decir, tenemos que distinguir entre raza y etnia, y también entre etnia y lengua, ¿verdad? Y este sucede en Copán, que es zona chortí, que les dije que el apóstrofe después de la consonante son consonantes glotalizadas que existen en las lenguas mayas y también en el Lenca. No existe, en la glotal, el cierre glotal existe en náhuatl salvadoreño, pero no existen consonantes glotalizadas. Pero él dice que allí, en
en esta zona Chortí está regida por la raza pipil de Sonsonate, lo cual es imposible, le está extendiendo, ¿no?, la influencia de los náhuatl de Sonsonate hacia, ¿no?, hacia Copán. Lo que está, hay citas de Homero, lo que está haciendo Gaviria es crear una épica o transponer la épica greco-romana a su narración de los asuntos prehispánicos. Luego, en Copán, él dice que hay un calendario yucateco. De nuevo vemos que está confundiendo el maya yucateco con el chortí, que como les dije, la diferencia es más grande que entre el castellano y el francés, ¿verdad? Y dice que ese calendario es venusino, pero luego le da el nombre del tonalámatl, pero el tonalámatl es un término mexica. Entonces, ve, hay una fusión, casi como una especie de mestizaje que le está haciendo entre literatura europea, literatura yucateca, literatura chortí y literatura mexica. Y luego transponiendo lo pipil a Copán. Es decir, lo podría definir como un mestizaje al arbitrio nacionalista. Lo que está haciendo es también, ahí hay un personaje femenino que se llama Florinda, lo compara a Florinda de la Cava, es decir, a la literatura clásica española del año de 711, donde la mujer está sometida al poder viril y ella, el amante de la Florinda de Copán, es un yucateco porque se llama Chilam Balam. Es decir, lo está tomando de un texto maya yucateco que no sé si se conoció en Copán, pero tampoco podemos saber que se lo conocían en el Tonalama mexica, ni menos lo que él habla de la raza pipil. Vamos al siguiente, ¿verdad? El siguiente el siguiente cuento es La Vuelta del Héroe. Allí nos plantea otro problema fundamental para la antropología y la lingüística actual. Como ustedes saben, el náhuatl pertenece a la familia que se llama Yuto-Nahua, que viene desde Utah, desciende hacia el altiplano central de México, luego va hacia Veracruz, desciende por el Soconusco en Chiapas y llega a El Salvador y llega hasta Nicaragua, ¿verdad? Pero entonces él está invirtiendo, está pensando, y seguramente lo toma de Squire o de Bracer de Bourbourg, es decir, de otras fuentes del siglo XIX, está diciendo que hay una migración náhuatl de Centroamérica hacia México, lo cual está comprobado, ¿no?, por la lingüística actual, nadie lo acepta, ¿no? Luego, también la vuelta del héroe se refiere a Quetzalcóatl, que tampoco es un término del náhuatl salvadoreño. Y ahí viene otro problema, así como planteé al inicio, la necesidad de crear una filosofía. Si en México se creó una filosofía náhuatl, León Portilla, ahora voy a remitir a otro autor mexicano clásico, que también podemos hacerle el honor en este momento, que es a López Austin. Quetzalcóatl no solo es una divinidad, sino es un cargo político. Para traducirlo en términos católicos, el Papa no es San Pedro. San Pedro fue el primer Papa, pero no le vamos a llamar ahora, aquí llegó San Pedro. Entonces, está confundiendo la divinidad de la persona, el cargo político con el religioso. Quetzalcóatl no llegó al Salvador. Es como decir, Cristo llegó al Salvador o San Pedro llegó al Salvador, ¿verdad? No llegó el Papa, pero el Papa X, ¿verdad? Entonces, de nuevo, proyecta, ¿no?, la idea de que Tlapalan está en Cuscatlán. Tlapalan, bueno, todas esas ideas las está tomando de los autores clásicos, Torquemada, Las Casas, y del mito, es decir, lo que está haciendo es hacer que los mitos estén en la geografía. Tlapalan viene de Tlapali, color, materias colorantes, y pan es el locativo, es decir, es en el lugar del color, así como Tlilan viene de Tlili, tinta preparada con humo negro para el diafrasismo, Tlilan, Tlapalan, eso lo tomo ahí está la autora. Es decir, es lo que está diciendo, es como decir, en términos cristianos, mire, en El Salvador está el cielo.
o en El Salvador, o en la frontera está el purgatorio, ahí está el invierno, el infierno. Es decir, está transponiendo, así como se confunde el dios Quetzalcóatl con el cargo político de Quetzalcóatl, también se está confundiendo un lugar mítico con un lugar geográfico existente, ¿verdad? Bien, saltemos, vamos a la siguiente, ¿no? La siguiente. Bueno, vamos al testamento de Quicab. Este es muy corto, nada más voy a decir de nuevo. Gavidia insiste en transponer la Unión Centroamericana, su ideal político de Unión Centroamericana lo está proyectando hacia el pasado. Nos está diciendo que había un imperio en toda Centroamérica, un imperio indígena prehispánico, lo cual es falso. Pero la idea no la inventó él. Eso viene de Ixtlilxóchitl, que también inventó, ¿no?, por razones nacionalistas, que había un imperio mexica, un imperio, ¿no? Y un imperio prehispánico que casi, por idea nacionalista, que casi predecía el país que vamos a crear ahora. Y luego, de nuevo, tenemos esa proyección de Tlapalan, de este lugar mítico, de este cielo donde se encuentra Quetzalcóatl, que fue la imagen inicial, está en Centroamérica, ¿verdad? Siguiente, por favor. Con eso vamos al último, que es el pastor y el rey. De nuevo, aparece Quetzalcóatl. Pero Quetzalcóatl no como Quetzalcóatl, como dije, que en esta confusión entre Dios y hombre. Así se llama el texto de López Austin, hombre-dios, que hace la distinción entre el cargo político y la divinidad, ¿no? Pero, y entonces, Quetzalcóatl fundó Palenque, fundó Cuscatlán, pues bueno, como bajó Cristo a fundar, o bajó el Salvador del mundo a fundar San Salvador. La idea del pastor y el rey la toma seguramente de Domingo Juarros, por quien habla de Tutecotzimit, el pastor, contra Cuauhmichin, que es el rey. Y allí hay un pacifismo, es decir, el que va a triunfar va a ser el pastor pacifista. Pero ¿qué va a fundar el pacifismo? Un señorío viril, porque la mujer solo se refiere, la mujer su única función es la reproductora de hombres. O si quiere, ahí tenemos en español, cómo el vocabulario funda instituciones, la diferencia entre matrimonio y patrimonio. El matrimonio es el volverse madre de la mujer, fuera de la esfera política, porque la esfera política le corresponde a los hombres, ¿verdad? Y eso es lo que está reproduciendo, ¿no?, en ese cuento. Vamos a la siguiente imagen, ¿no? Bueno, voy a saltar esas dos, pero eso es algo que es la coronación del maestro Gavidia al inicio del tercer periodo del Martinato, ¿no? Coronación del maestro Gavidia, ¿no? La relación, y eso no lo voy a tratar. Sigamos, vamos a la siguiente imagen, y cómo esa coronación, ¿no? Mire, cómo hasta 1950, la revista Cultura, 55, perdón, cuando muere Gavidia, ¿no? Cuando muere Gavidia, al conmemorar la muerte del maestro Gavidia, no se olvide el homenaje que le ofrenda el Martinato. Para la relación intelectual entre Gavidia y Martínez, vean también la cuestión del Ateneo, ¿no? Es decir, cómo se fundaron redes intelectuales. Pero eso no me interesa tanto en este momento. Lo que me interesa es llegar a lo siguiente. Vamos después de esa breve lectura. Entonces, pues, ¿cómo vamos a fundar o a refundar una identidad nacional? Yo estoy contraponiendo la literatura contra la antropología. Ya dije, ¿por qué en los departamentos de filosofía en El Salvador no se estudia la filosofía indígena? Porque en México hay una filosofía náhuatl, pero en El Salvador no hay libros sobre filosofía náhuatl, filosofía lenca, filosofía chortí, filosofía xinca, pocomam. Entonces, para mí son dos vías contradictorias de la identidad nacional. La literatura clásica versus un siglo de antropología. Vamos a leer a Gavidia desde la visión del 2021, la vamos a seguir leyendo, ¿no?, con el archivo de la antropología actual, ¿verdad? El archivo ya dije, o la renovación científica, ¿verdad? Entonces, no podemos recaer, lo que voy a llamar es un fundamentalismo literario. Vamos a leer a los clásicos sin tomar en cuenta las
las revisiones actuales, ¿no? Es decir, el avance de la ciencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a las conclusiones. La primera, ¿ve? Que lo encuentran hasta en Salarrué, 1974, Cattleya Luna. Él no habla de etnia. El concepto de etnia es más reciente. Se habla de raza. Entonces, podemos confundir el ADN con la cultura. Es decir, hay una confusión entre lo biológico y lo cultural que tenemos ya que sobrepasar. Es decir, de un lado está la antropología física y de otro lado está la antropología cultural y la antropología lingüística. Voy a seguir. Siguiente. ¿Ven? Siguiente. Bueno, lo otro. El segundo punto es, bueno, Gavidia, incluso lo encuentran en Salarrué y habría que ver Barberena, pongo a Gavidia, Barberena, de Salarrué. Hay un desconocimiento de la lingüística actual. Por supuesto, ellos no habían leído a Chomsky, ni tampoco habían leído a la lingüística mesoamericana actual. Entonces, lo primero es hablar de una familia Yutonagua, que migra la familia Yutonagua, como dije, viene del estado de Utah, migra de norte a sur. Pero en los relatos no está eso, está al revés. Va por sentido nacionalista, se supone que los náhuatl se originan en El Salvador, lo cual es falso. No hay migración del centro al norte, tampoco. Lo llevo, vamos a Salarrué, vamos a enseñar en las escuelas de antropología, en las escuelas de filosofía, que los indígenas vienen de la Atlántida. ¿De dónde vienen estas ideas? Bueno, mira, por ejemplo, los indígenas atlánticos vienen desde Gómara, desde el siglo XVI. Están en Chavero, luego están en Hyde Park, Ignacio Donnelly y Madame Blavatsky. Es decir, vamos a repetir las ideas del siglo XVI en el siglo XXI. Entonces, allí no hay solamente como se habla, ¿no? Siguiendo a Hobsbawm, ¿no? A Eric Hobsbawm, una tradición inventada, sino hay un saber inventado. Hay un libro que encontré, me gustó mucho, se llama Hay una fake science, así como se habla de fake news, de noticias falsas, también se habla de una ciencia falsa, de una pseudo religión. Por ejemplo, entre otras está, y lo encuentran en Salarrué, Quetzalcóatl era Cristo. Eso viene desde el siglo XVI, lo que dijeron los primeros frailes. Y que los toltecas son los salvadoreños. Huemac. Y Huemac estaba en Tulan. Entonces, ¿cómo se están proyectando también los archivos mexicas al Salvador? Y se están proyectando ideas del siglo XVI en el siglo XX, ¿no? Ya imagínense ustedes que en las clases de física les van a leer el Génesis, el capítulo 1 del Génesis, van a negar el Big Bang y la física cuántica, ¿verdad? Y la tabla periódica de los elementos. Seguimos, ¿verdad? Bueno, por ahí va el problema de un fundamentalismo literario en contra de la antropología actual. Bueno, ya planteo también, el otro problema son archivos mexicanos. Por ejemplo, hay un poema de Gavidia que se llama Xochitl. Por supuesto que en náhuatl salvadoreño sería Xuchitl, pero también hay un poema de Chavero. ¿Lo toma de Chavero? No lo sé, habría que hacer un estudio, sería una tesis. ¿En qué medida Gavidia está retomando, ¿no? Textos mexicanos para recrear el nacionalismo de El Salvador? ¿Verdad? Siguiente, ¿no? Siguiente imagen. Entonces, por supuesto, hay otro problema muy fundamental desde la antropología y una ciencia de etnografía. El indígena vivo que hable. ¿Cuáles son? Acuérdense Gavidia, y bueno, se acaba de ver una conferencia, Gavidia se reunió con Darío en 1880-90, es decir, cuando sucede la ley de extinción de ejidos. Y allí hay un auge de la literatura salvadoreña. ¿Y cuál es la posición de estos autores frente a la ley de extinción de ejidos? Y cómo vamos a proponer un nacionalismo importando ideas de la literatura francesa y desconociendo, ¿no? las lenguas habladas
las lenguas indígenas habladas. Y eso va a suceder no solo para Gavidia, sino también para muchos historiadores actuales que hablan de movimientos indígenas en el siglo XIX, pero no hay textos en lenguas indígenas. El sujeto histórico no tiene el derecho a la palabra. ¿Dónde están los textos náhuatl de Anastasio Aquino o de las otras rebeliones indígenas? ¿O todavía no sabían hablar? ¿Verdad? Nos plantea problemas muy serios, ¿verdad? No solo para Gavidia, sino para toda la historiografía nacional. Para mí, no hay indígenas sin lengua indígena y sin lengua coloquial, pero no tenemos los textos. Por tanto, los indígenas son un objeto que no habla, no son un sujeto, no son zon, logo, sejón, es un requisito aristotélico básico, ¿no? Animal dotado de lenguaje, somos todos. Siguiente imagen. Sería bien, vamos al 5, ¿no? Ya van, mire. Entonces, ¿qué planteo el problema? Si la literatura es la identidad nacional, vamos a reciclar el siglo XIX y el siglo XX en el siglo XXI. Vamos a desconocer la historia mesoamericana. ¿Por qué no se estudia historia mesoamericana en los departamentos de filosofía y de ciencias sociales en El Salvador? Y los avances de la lingüística. Y les planteo nada más un problema, así como planteé anteriormente, como en La Loba desconocía la fonética básica del cacaopera. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Mire, les doy un ejemplo muy sencillo en inglés. Las categorías, dos lenguas occidentales, inglés y español, inglés y castellano no tienen las mismas categorías. ¿Dónde está el género dónde está el género y el número del adjetivo y del artículo en inglés? Es un poco lo que preguntarme lo mismo en una lengua indígena. Eso no existe. O, por ejemplo, en inglés la categoría más importante son los direccionales o el vector. I sit down, I stand up. Así se habla español en Nuevo México. En español en Nuevo México se dice yo voy para adentro, yo voy para afuera, yo voy para arriba, yo voy para abajo. Es decir, se está calcando la dirección del inglés. ¿Dónde está el direccional en español? Entro, salgo. No existe. Entonces, ¿cómo van a existir esas categorías? ¿Cómo vamos a buscar las categorías gramaticales del castellano en las lenguas indígenas si no existen en inglés? Solo traduzcan las camisas blancas son hermosas. O me siento, me paro. Donde son reflexivos. Ese reflexivo no existe en inglés. Entonces, ¿cuáles son las categorías de las lenguas mayas? ¿Cuáles son las categorías del náhuatl? Ya nos dan otra filosofía, otra percepción de la realidad. Nada más así como chispazo, les hablo del náhuatl. Mire, absolutivo, posesivo, vocativos, locativos, plurales. Los locativos los conocen, Ahuachapán, ¿no? Mire, Izalco, México, tienen la misma terminación. Tlalpan, en México, Ahuachapán, terminan en pan los dos, ¿verdad? No hay palabras simples, no hay verbos, todos los verbos son conjugados, no hay sustantivos simples. El sustantivo mujeres es mujer. El sustantivo no hay sustantivo para hombre, significa es hombre. Tampoco, no hay preposiciones, hay nombres relacionales, ¿verdad? Bueno, hay una serie de rasgos gramaticales que no existen en castellano. Nada más les doy otro más, ¿no? Mire, lengua serial. En náhuatl no se dice quiero comer, se dice yo lo quiero, yo lo como. Todos los verbos están conjugados, no hay infinitivos, porque no hay infinito, no hay nada fuera del espacio-tiempo. Entonces, lo que me pregunto es, en la fundación del indigenismo literario, y ese es uno de los títulos que le iba a dar a esta ponencia, indigenismo y pintura, ¿cómo se puede crear un indigenismo sin lengua ni tierras comunales? Es una contradicción. Es un indigenismo en pintura que se está olvidando que los indígenas a finales, con la reforma liberal, en 1880, 1890, cuando Darío y Gavidia se reúnen, pierden las tierras y eso se llama modernización, se vuelve se implementa las plantaciones de café
y ellos pierden las tierras comunales y la literatura les niega el derecho a la palabra, porque no hay literatura. El Salvador es más castellanocéntrico que España, porque en España está el catalán, el vasco, etcétera. Bien, vamos a la siguiente y ya casi termino. Creo, bueno, con esto voy a terminar. En estos relatos, ya ve, así como hay una ausencia, voy a decir, hay un desconocimiento, no solo de Gavidia, sino lo estamos perpetrando en la actualidad, al negarnos a estudiar la historia mesoamericana y la filosofía de las lenguas indígenas. ¿Dónde está la mujer? Entonces, ¿dónde está la mujer en esos 6 relatos? Uno, en el primero, la mujer no existe, ausencia de la mujer. En el segundo relato está sometida al poder político y familiar, que solo libera la transformación de la madre loba. Es decir, si la madre no se muere, la muchacha no puede ser libre. En el tercer cuento, la mujer está sometida al poder político que mutila su amor. A restaurarlo provoca el descalabro del imperio. La mujer se enamora del enemigo. ¿Verdad? En el cuarto, amor de la única hija del rey por el enemigo, en descalabro del imperio. Es decir, ven, de nuevo nos plantea, el quinto, ausencia de la mujer. Y el último, dice, está promoviendo el pacifismo, pero está la ausencia de la mujer, insinuada por la unción reproductora anónima para la gloria política viril. Es decir, la mujer es el matrimonio, es el volverse madre de la mujer para crear hombres que tomen el poder. Entonces, en conclusión, lo que planteo es un dilema muy fuerte, que es la ausencia, ¿no? La ausencia de las lenguas indígenas en el indigenismo, incluso en la filosofía salvadoreña actual, ¿verdad? Y el otro problema sería la cuestión de la mujer, ¿verdad? Entonces, ojalá en breve se comiencen a dar esas clases. Esa para mí sería la verdadera utopía, ¿no? Gavidiana, es decir, restaurar un indigenismo con lenguas. Yo no puedo restaurar, yo no, por supuesto, yo no tengo el poder político para restaurar las tierras comunales. Ni siquiera tengo el poder político de decirles a los departamentos de filosofía que impartan clases sobre filosofía indígena. ¿Verdad? Bueno, con eso termino. Rafa, aprovecho ahorita que hay silencio para decirte que están con nosotros Pedro Alfonso Monterrosa Barrera y María Elena Vázquez Arévalo. Pedro Alfonso nos dice, qué gusto compartir estas ilustradas ponencias contigo. Realmente yo les digo, te mandan a felicitar. Y Héctor Serrano dice, siempre me llamó la atención del uso de un animal europeo en una narración del folclore salvadoreño. No hay lobos en nuestro territorio, pero la referencia significa el uso de un arquetipo literario propio de los cuentos de Europa Central, reemplazando lo propio por elementos foráneos, quizás por su inclinación por lo europeo en toda su obra. Lo clásico en Gavidia lo quiso inventar una historia sagrada nacional calcada en los modelos greco-romanos. Exacto, y está muy claro porque ahí en ese cuento, en ese relato, hay referencias muy claras a Homero, a lo grecolatino, incluso como dije a Florinda, es decir, a la literatura clásica, ¿no? Castellana. Y sí, sería la coyota. Incluso dije, ese mismo relato se encuentra en marroquín para San Pedro Nonualco, y ahí sí le llaman coyota. Bien. Se fue el sonido. Sí, se fue el sonido porque tengo ruido. Raúl Romero dice, Gavidia realmente quería generarse un entendimiento de sincretismo entre ideología nacionalista para sobresalir como héroe literario, y no comprendió
los conceptos y su narrativa, dice. Y ahora se entiende que Quetzalcóatl no era el mismo Topilzin Axitil, sino un personaje que ostentaba el título de sacerdote de Dios alado, tengo entendido, pero me llama la atención que en el territorio salvadoreño hay referencias topográficas de sitios que llevaban el nombre de Dios, Quetzalcoatlán, el nombre del Valle de San Salvador, el pueblo situado en la cordillera occidental, Salcoatitán. ¿Qué piensas Sí, tú de eso? exacto. Bueno, ahí lo que dije es, yo apliqué la teoría de López Austin, la confusión entre hombre y Dios. Es decir, como decir Papa San Pedro, ¿verdad? Entonces se confunden esas dos. Ahora, claro, el Quetzal, ¿no? Y Quetzal tiene también todo un simbolismo, ¿no? Y el problema con El Salvador es que no tenemos documentos prehispánicos, ¿no? Y muchos nombres, incluso como Cuscatlán, no, fueron dados por quienes acompañaron a los mexicas o tlaxcaltecas, como eso se llama mexicanos, ¿no? Mexicanos, sería mexicanos, ¿no? Fueron dados por los soldados indígenas que venían, ¿no? O conquistadores indígenas que venían junto a los españoles. Bueno, Entonces, ¿de dónde vienen esos nombres? Bien, ¿son prehispánicos o a eso no lo puedo responder, ¿no? ¿Verdad? O, como se habla del dios de la lluvia, Tlaloc, pero Tlaloc es también mexica, ¿no? Entonces, esos nombres, ¿cuándo se dieron esos nombres? Habría que fecharlos, ¿verdad? Héctor Serrano dice, y además referente al silencio del indígena en la historia nacional, las mismas descripciones de los académicos a principios del siglo XX los mencionan como callados, tímidos, desconfiados. Da la impresión que el indígena es el que no quiere hablar, cuando lo que parece ser es el investigador de entonces no se interesaba en el hablar con él, en escuchar su voz. Distinto a cuando a algunos se les preguntaban sus opiniones, como Hartman y Schulze y Jenna. Ahí se nota que el indígena tenía mucho que decir. Claro, por eso también yo exijo de la historia contemporánea cómo se puede hablar de rebeliones indígenas en el siglo XIX si no hay ningún texto en lengua indígena. Entonces, todas las rebeliones indígenas se refieren nada más, las explicaciones van a ser sociopolíticas y económicas. Y el indígena no tenía una visión. ¿Dónde están? Incluso del 32, se va a decir, Martínez eliminó la lengua indígena. ¿Y dónde están los textos en lengua indígena de la revuelta anteriores? Por ejemplo, hay textos en náhuatl de Emiliano Zapata. Entonces, lo que estoy exigiendo es concederle la palabra a los agentes históricos, no volverlos objetos, ¿no? Si no, mire, es como esta tijera, ¿verdad? No tiene palabra. Entonces, no puede haber historia si el agente histórico no tiene la palabra. Y con una visión distinta a la mía, porque yo soy occidental, entonces ahí comenzaría el diálogo. Esa sería una cuestión, ¿no? Central de esta plática, ¿no? Y que la vamos a continuar en enero cuando hablemos de Aquino, ¿verdad? Bien. Pero aquí preguntan que si consideras tú que hay esfuerzos, iniciativas para aprender el náhuatl. ¿Qué crees tú de esos esfuerzos? Sí, bueno, hay muchos esfuerzos, sí, sí, es notable y ojalá que no solo se aprenda el náhuatl, sino que se rescate, ¿no? Toda esta, para mí es no solo rescatar la lengua, sino también rescatar la mitopoética indígena, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, entonces que son dos, no necesariamente al aprender a hablar y adaptarla al presente, va a ser rescatar la mitopoética, ¿no? Y no solo del náhuatl, sino también el oriente sería lo lenca, porque
Gavidia venía y la loba refiere al Lenca, y donde está el Lenca y el Cacaopera, porque es casi es más de la mitad del país, ¿verdad? Te preguntan cuáles serían los elementos esenciales que usted elaboraría para crear una filosofía de grupo étnico en El Salvador. ¿Se puede tomar como referencia el libro de Historia y Filosofía del Salvador del autor Matías Romero para comprender la historia salvadoreña? Bueno, no, mire, yo creo que desde una filosofía étnica hay que estudiar, por ejemplo, el episteme o la visión del mundo de las lenguas indígenas. Un ejemplo muy sencillo que lo voy a dar, que vamos a hablar en enero, va a ser la luna, las fases de la luna. La luna, ¿ah? Metzti no solo es la luna, es el mes, pero está ligado, menstruar en la lengua náhuatl antigua, ¿no? Era, menstruar es lunear. La luna es el ciclo femenino que está ligado a la palabra me-shi-ko, 3 palabras, en el lugar del ombligo de la luna. Pero la luna es de donde venimos, el vientre de la madre, de una cueva. Es decir, y está ligado también la luna a las mareas y a la siembra, es decir, a la reproducción. Entonces, solo eso nos da una visión del mundo donde estamos ligando los astros con el mundo, las mareas, con la cueva de donde venimos, es decir, la matria. La matria original, la cueva, es decir, lunear, la menstruación. Entonces, allí hay a eso me refiero con una filosofía, ¿verdad? Bien. Una pregunta más. Ajá. Cuando tú hablas del Empira y la historia oficial del Empira, para aquellos que no la conocen, ¿no puede decir cuál es la visión oficial del Empira? Pues bueno, es que Gavidia dice en ese cuento de que él está ¿no? Allá en Cacaopera y que desde ahí ve Honduras y ve al Empira. Es decir, al Empira sería como ver a Tlacatl, ¿no? A un personaje mítico que supuestamente luchó contra los españoles. Si casi en todas las naciones, ¿no? Inventaron una tradición, ¿no? Prehispánica, como nosotros somos los seguidores, ¿no? De estos grupos indígenas que lucharon contra los españoles y ahora estamos luchando después de la independencia contra los españoles, ¿no? Y entonces inventaron la idea de un personaje indígena que dirigía, ¿no? a este grupo nacional en contra de la conquista. Y ahora sí, nosotros somos los que dirigimos una reconquista de este territorio, ¿no? Gracias a este personaje. Ahora, si existe, así como Atlacatl, Lempira, en Guatemala, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre en Guatemala, ¿no? Pero hay otro también, ¿verdad? Entonces, todo eso son casi como tradiciones inventadas o como dije, ciencia inventada. Yo estoy hablando de ciencia inventada porque se está negando, ¿no? la tradición indígena, ¿no? O indígenas, porque habría que decirlo en plural, original, ¿no? Bien. No. Lo que entonces entre ellas también está lo de Anastasio Aquino, ¿verdad? Pues sí, lo de Anastasio Aquino vamos a hablar en enero. Ahora, Anastasio Aquino, bueno, allí planteo, y en enero lo voy a plantear. Mira, los textos, el texto que todo el mundo cita, ¿no? De Anastasio Aquino fue el que tú me mandaste, el de Ceballos, recuerdos salvadoreños, pero son 60 años después. Imagínense que lo que está sucediendo hoy es lo que se va a decir en el 2080. Y no solo eso, Ceballos lo degrada. Entonces, para saber quién fue Janet Noltenius, yo tengo que esperar 60 años después. Janet Noltenius no tiene el derecho a la palabra. Y quien va a hablar por Janet Noltenius va a decir que Janet Noltenius hizo un trabajo horrible. Imagínate. Entonces, el texto clave que todo el mundo calca, entonces ahí nos plantea una contradicción. Y además, de eso vamos a hablar en enero, el problema es, él dice que
Aquino era ignorante, pero luego le atribuye textos escritos en un español académico, jurídico, pero no tiene ni lengua materna ni lengua coloquial. Entonces se vuelve es un problema muy grave. Y lo mismo yo diría para muchos, por eso dije para muchos, ahí planteo un problema porque yo no soy historiador. Yo en todo caso soy historiógrafo o hablo de la poética. Hago la oposición aristotélica clásica entre historia y poética. Si me preguntan les digo cuál era. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a hablar de movimiento? Esos son los historiadores, la historia habla de izquierda o derecha de movimientos indígenas en el siglo XIX y todo lo que hablan son problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos y el indígena no tenía el derecho a la palabra. Por eso dije, son objetos. Es un objeto que no habla, sino está condicionado sociopolítica y económicamente. No, el agente histórico tiene derecho a la palabra, como la historia también, los historiadores y los escritores actuales lo tienen también. Entonces no podemos hablar de un movimiento indígena sin palabra indígena. Ese sería el requisito, ¿no? Por eso dije antes, son logos ejón, animal dotado de lenguaje. El indígena, como yo, también es un animal dotado de lenguaje y allí, cuando yo lo doto de lenguaje, comienza la filosofía, es decir, la sabiduría de la filiación, la sabiduría del amigo. Porque ese sería para mí la definición de filosofía. Filos no es amor, es filiación, amistad. Bien, entonces, allí entonces comienza la historia. O como dije, miren, en palabras como hablé de la mujer, yo puedo ser ginecólogo, pero yo puedo, y tú como mujer no tienes derecho a hablar de la preñez. Soy yo el científico, el que va a decir lo que tú sientes. Bueno, entonces ahí se plantea ese dilema entre objetividad y subjetividad. La subjetividad es necesaria, porque si no, convierto a la mujer, yo, ginecólogo, la mujer es un objeto. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que se ha hecho con lo indígena en El Salvador. Objetivizarlo, cosificarlo, hacerlo cosa. Bien, por ahí va la cuestión. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros el día de ahora. Lastimosamente, tenemos un montón de ruido aquí en Washington y no he podido darles a ustedes todo el tiempo necesario y se les agradece todos sus comentarios. Rafael los va a ver después en Facebook. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad que nos has iluminado acerca del hecho de cómo hemos nosotros creado un indigenismo y un indigenismo unificador, porque ya todo, además se habla siempre del náhuatl y del pipil como que esa es nuestra historia. Nunca se habla de los diferentes grupos, para nada. Es decir, continuamos con una visión unificadora del Salvador, que esa es como la visión centroamericanista de la parte ideal, pero eso siempre viéndolo desde el punto de vista colonizador y no del colonizado. Mira, así es que esperamos, te agradecemos mucho, como siempre, todo este estudio que has hecho para nosotros y este PowerPoint también a Regina por haberlo hecho. Y muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a todos los que están en línea con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti. Y ahí seguimos en enero. En enero sobre Aquino, dedicado a la niña Janetilla. Ay, muchísimas gracias, don Rafael. Les agradecemos mucho y para mí será un placer. Gracias. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Adiós.